calor. Entonces yo creo que debe ser algún signo que se está yendo por ahí, porque a muchos sí les salió como debía. Entonces yo creo que es un signo que se voló por ahí. Entonces hay que checar. No, sí, a mí también me salió. O sea, lo tuve bien, pero quería saber eso. Ah, ok. O sea, la razón, pues esa es la razón, porque adentro hay más calor que afuera, entonces donde hay más calor hay más temperatura. Y afuera hay menos temperatura, entonces el calor, pues, el perfil de temperaturas va de lo más caliente a lo más frío. ¿Sí? Sí, Sí, pues muchas gracias. ok. Bueno, a ver, más dudas que tengan, no se dejan que entren, todavía estamos a buen tiempo, ok. Bueno, vamos a revisar entonces esto. Entonces, ¿qué temas vamos a ver? Temas del examen. Van a ser 3 temas. Bueno, ya no va a entrar nadie más porque ya ahora sí ya estamos llegando muy tardecito algunos. Ok. Bueno, los temas. Primero va a ser determinar K. Esta puede ser para Pero es que no vemos su pantalla. ¿No me ven? ¿Por mi pantalla? No. Ya les di compartir, ¿no? Según yo sí, pero ok, ahí va. Sí, por ejemplo, ahora sí. Ahora sí ya. Okay. Entonces, para una condición primero. Después para una condición previa. Después por el método de ecuaciones. Por el método de una ecuación. Y el último es para la mezcla. Cualquiera de estos 3. Después vimos balances. Bueno, aquí quitamos estos. Quedan así medio claro. Vimos balances, que es cómo hacer el balance. Y después vimos ecuaciones, cómo usar las ecuaciones. Y eso es lo que vamos a ver en el examen. Ok, del primer tema, ¿quieren que revisemos alguno en especial? Del primer tema, ¿quieren que revisemos alguno en especial? Puede ser el de mezclas. ¿El de qué? El de mezclas, ok. Por ahí teníamos la formulita, pero ahorita lo revisamos. Vamos a ver entonces el de mezclas. Ok, aunque ese está más largo, con que hagan nada más las primeras iteraciones, creo que está bien. Entonces, vamos a ver aquí. Para mezclas, determinación del calor de una mezcla, de la K de una mezcla. ¿Cómo se determinaba la K de una mezcla? Entonces, les di una fórmula por ahí, no sé si se acuerdan, y les di, se determina igual que la mezcla ¿cómo se llama? De la mu. ¿Ok? Entonces, para una mezcla sería la K de la mezcla, va a ser la sumatoria de la X y muy, bueno, aquí sería KI, entre la sumatoria de cada una XI por la phi y J. ¿Sí? Donde phi y J si se acuerdan, ya la teníamos, era 1 sobre raíz de 8 por 1 más
peso molecular del I, peso molecular del J a la menos 1/2 por 1 más, aquí es viscosidad I, viscosidad J a la 1/2 peso molecular J, peso molecular I a la 1/4 luego al cuadrado. ¿Sí? Entonces, pues con esto podemos calcular la K de la mezcla. ¿Ok? Entonces necesitamos las propiedades de todos los, calcular las phi y j de toda la mezcla. Para esto hacíamos una tablita, que es la que hay que llenar aquí. Entonces aquí poníamos, bueno, aquí se pone la tabla de sustancia, la fracción, el peso molecular y la K. ¿Sí? ¿Ok? Para cada sustancia que queríamos hacer. Y luego después, ¿Puedo repetir qué es X, M y K? Porfis? X es la fracción, ¿sí? M es el peso molecular, es lo que vamos a poner aquí. Y K, pues es la conductividad para cada compuesto puro. Entonces vamos a ver, pues sí, vamos a ver es el mismo que hicimos, nada más que en lugar de ponerlo como como viscosidad, vamos a poner como si fuera K, ¿no? Entonces dice que primero la sustancia 1, bueno, ¿cuántas sustancias queremos en la mezcla? Puede ser de 2, de 3, de 4, de 5, de las que quieran. Yo voy a poner 3 sustancias. Entonces, denme un minuto en lo que busco aquí en la tabla. Esa ya les di en la tabla. Ya tenemos las tablas. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a poner esta. Por ejemplo, se me ocurre que vamos a poner el neón. El oxígeno y el CO2. Entonces, fracciones, bueno, pues vamos a poner, ahorita ponemos las fracciones. Vamos a ponerle que sea del 0.03, o sea, el 3%. El CO2 vamos a poner que el CO vamos a poner que sea del 0.80. ¿Y cuánto falta para que sea el 100? Serían 20, si fuera nada más 2, pero le quitamos 0.03, entonces sería 19.97, ahí está. Pero entonces, como es en fracción, sería... Si está bien, 19, no está bien. Sería, ¿y cuánto es? Perdón, ¿cuánto es para que me quede aquí el 100%? Ayúdenme, ¿cuánto le falta? 19. ¿Cuánto le falta? 17, ¿no? 0.17. 17, así está bien, ok. ¿Ya? Ahora, esos datos ya se los doy. También les debo de dar la K.
Sí, también yo les debo de dar la K, que en el caso del neón es de, ¿dónde está? Esta es 79.2 por 10 a la menos 6. Para el oxígeno es de 105 por 10 a la menos 6. Y el 3 sería el CO2. 122 por 10 a la menos 6. ¿Y en qué unidades está? Bueno, esto está en calorías sobre segundo, centímetro, variación de grados. ¿Ok? Son sus unidades. Y les debo de dar el peso molecular. El peso molecular para, bueno, ese lo tienen que buscar ustedes. Peso molecular para el neón, vamos a redondearlo a 20. El peso molecular para el oxígeno, pues debe de ser 32. Y para el CO2 debe de ser 44. Está redondeado. Sí, es 44.0 y cachito. La verdad es que ese es ser muy exageradísimo. Pero bueno, lo podemos poner así como 20, 32, 44. Si quieren más precisión, pues pónganle los decimales que les faltan, que en realidad son muy poquitos. Entonces ya tenemos nuestra tabla. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Pues hay que llenar, si se acuerdan cuando hicimos este ejemplo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que llenar la I y la J, ¿sí? Pues hay que calcular esta. Entonces, para calcular esa, hay que hacer aquí una tabla que va de la siguiente manera. A ver, la tabla sería así. Sería aquí I, J, M, I entre MJ, muy entre MJ. Aquí sería MJ entre MI. Y aquí ya tenemos la Phi y J, ¿no? Y después aquí vamos a sumar la sumatoria de las XI por la Phi y J. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto alguna vez, pero bueno, es lo que hay que hacer. Entonces, pues vamos a ver primero. I vale 1, J vale, bueno, I vale 1, J vale 1, pero I vale 1, J vale 2 y 1, J vale 3. Esa es la primera línea. Después I vale 1, I vale 2, J vale... No, aquí estoy mal. I vale 2. J vale 1, 2 y 3. Y luego la siguiente línea. I vale 3. J vale 1, 2 y 3. Ok, entonces hay que ir calculando cada una de estas. ¿Sí? Entonces, primero dice que I vale 1. ¿Sí? I vale 1, J vale 1. Entonces es el 1, 1. Entonces sería el peso molecular del 1 entre el peso molecular del 1. ¿Cuánto me da? 20 entre 20, pues me da 1. Viscosidad, bueno, sí, viscosidad del 1, nos faltan esos datos, no los puse, aquí hay que ponerlos. Pues aquí ponemos mu. Estos datos sí los necesitamos. Entonces buscamos la mu. Esto me quedó muy fea. Entonces pues buscamos la viscosidad, porque ese dato es para calcular la
la phi. Entonces aquí son 156 por 10 a la menos 6. Para el oxígeno son 250 por 10 a la menos 6. Y para el CO2 serían 190. ¿Qué unidades tiene? Gramos sobre centímetro segundo. Entonces, pues aquí sería la misma, ¿no? ¿Cuánto vale la mu? Pues 156 entre 156. Aquí pues hacemos la inversa, sigue siendo 1 y entonces pues ya sustituimos. ¿Ok? Sustituimos aquí. ¿Cuánto vale la phi para este? Pues sustituyan aquí 1 más 1, 1. Luego 1 entre, bueno, este es 1, aquí sería 1, aquí sería 1. 1 por 1, 1. 1 más 1, 1. Y así vamos sustituyendo y entonces ¿cuánto me daría la phi y j primera? ¿Cuánto da phi y j primera? La primera. Si sustituyen, ¿cuánto da? 1. ¿Sí? Y todas las que correspondan cuando la sustancia se repite va a dar 1. Entonces aquí en este caso pues es la 1. Pues me dio 1 aquí como es el 2, 2. ¿Cuál es la que debe de dar 1? La 2, 2. Y acá ¿cuál es la que debe dar 1? La 3, 3. ¿Sí? Hagamos la del 2 para la 2. Para la 2, váyanme ayudando. Dice que hay que calcular esta peso molecular 1 entre peso molecular 2. O sea, el 1 entre el 2, 20 entre 32, ¿cuánto da? Sí, el 1, 2. 0.600. ¿Cuánto? 0.625. 0.625. Ok, la viscosidad 1 entre la viscosidad 2, ¿cuánto da? Ya el 10 a la 6 se elimina, pues nada más es dividir esto, ¿cuánto da? Como son lo mismo, pues se eliminan estos. 0.624. Nos vemos, Ok, y el inverso de esta, pues es lo mismo, pero al revés, 1 entre 625, ¿cuánto da este? Sería al revés. Ahora es el 2 entre el 2 entre el 1. 1.6. 1.60. Y ahora hay que calcular con estos datos que puse aquí, se sustituye y se calcula el phi y j para estos datos que pusimos aquí. ¿Cuánto me da? Uno sobre raíz de 8 es una constante. ¿Cuánto es 1 sobre raíz de 8? $0.35. Este ya va a ser constante, 0.35. O sea, aquí siempre va a ir este valor. Entonces, aquí es 1 más este valor y luego lo eleva a la menos 2. Luego aquí es 1 más este valor bueno, este primero hace este valor, lo eleva al cuadrado. Luego hace el inverso de estas, o sea, lo eleva aquí a un cuarto, luego los multiplica, luego lo suma 1,
luego al cuadrado, y luego se multiplica por esto y al final esto. Ok, ¿cuánto me da la MI, la phi J para el caso 2? Bueno, esa phi J que falta calcular ahí. Pues a mí me dio 0.350. Uh-huh. Pero es que aquí puse algo mal. Aquí es la J, no es la I, es la phi J, no la E, la phi J. Ok, ahora sí, vamos a calcular la tercera. Para la tercera, ¿cuánto vale la relación? Esta relación sería el 1 entre el 3, o sea, el 1 entre el 3, 20 entre 44, ¿no? Lo que me dice 1, 3, 1, 3. ¿Cuánto vale? 0.45. ¿Qué me dijo? 0.45. Ok. La relación de viscosidades, la 1 entre la 3. La 1 entre la 3 es 156 entre 100. 0.82. ¿Cuánto? Entre 190, 0.82. 0.390. 82, 0.82. Luego el inverso de estas, que sería aquí sería la 3 entre la 1, 2.2. 2.2. Y luego hay que calcular la phi J. ¿Cuánto les da? Profe, en la columna de las viscosidades, a mí me da 0.45 y ya el inverso ya me da 2.2. Es que estas son pesos moleculares. 0.45. Estas son viscosidades. Y este es el inverso de los pesos moleculares. Entonces, en el primero sí les da esto a todos, es peso molecular 1 entre el 3. Sería el peso molecular de 1 entre 3 y más o menos da esto. El inverso de esto sí da esto, 2.2. No sé. A ver. Chequemos aquí con la calculadora. Porque a mí en la que estamos calculando me sale 0.79. ¿En cuál? En fin, Ok, lo ponemos 0. ¿Qué? 79. Solamente que tenía que
quería preguntarle si tenemos que poner las viscosidades por 10 a la menos 6. No importa, porque si tiene un número y lo divido entre otro número, ¿qué les pasa? Se cancelan los exponentes y ya le queda el número correcto. Porque si lo hago por 10 a la menos 6 me da 7.9 muchos números. Entonces no sé cómo. 7.9 por 10 a la algo. Ajá. Entonces puede ponerlo así o puede ponerlo así, es el equivalente, es el mismo número, nada más expresado en diferente base decimal. Ah, ok. O sea, pero es el mismo número. Gracias. O sea, 7.79 es como si dijera 7.9 por 10 a la menos 1, creo. No, a la 1, ¿no? Por 10 a la 2. Sí, porque aquí este 10 a la 1, le cambiamos 1 por 10 a la 2. ¿No? O sea, no Sí, importa cómo ponga este. Lo importante es que haga esta división. Al ponerlos por 10 a la 6, 10 a la 6 se cancelan y le da el número. Si la calculadora se lo pone en notación científica, pues póngalo en notación científica o cámbielo a notación decimal. Ok, bueno. Entonces estábamos con lo de la mu y j. Entonces estas son pesos moleculares. Este está bien. El inverso de 0.45. Sí está bien, 2.22. Y este es de viscosidades. Estos son pesos moleculares. No se vayan a confundir. Y este es el de viscosidad. ¿Sí? Entonces dice que es el phi 1,3, o sea, la 1 entre la 3. ¿Cuánto es la 1 entre la 3? 156 entre la 3, 190. Sí, sí da 0.82, sí está correcto. Entonces aquí sí era 2.2 dijimos, ¿no? Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos a calcular esta columna. Pero si se fija, dice la XJ por la phi IJ, entonces vamos a calcular el primero. El primero sería la phi 1,1, que sería esta, que vale 1, por la XJ. ¿Cuál es la XJ que corresponde a la phi 1,1? Pues la 1, ¿no? Entonces sería la composición 1, o sea, 0.3. Entonces me da 1. La segunda, phi, ya tengo esta, sería phi, bueno, esta sería, vamos a ponerle aquí que esto es para phi 1,1. La siguiente sería phi 1,2. Entonces me dice que es la XJ. ¿Cuál es la X del 2? La X del componente 2 es 0.80. Bueno, sí, 0.80 es la componente 2. Por la phi, ¿cuánto vale la phi de 2? 0.350. Y la phi 1,3 sería la phi 1,3, pues es 0.79 por el componente J, que sería el componente. ¿De dónde salió el punto 3? Es esta composición, es 0.03, perdón. Entonces sí está mal. A ver, vamos a volverla a hacer. Vamos a hacerla con calmita. Vamos a hacerla con calmita, si no, no va a salir. Bueno, necesitamos sacar esta. Entonces, primera sería phi. Estamos en la primera, sería la 1,1. La phi 1,1. Entonces, ¿qué me pide? Que ponga la X1 con la phi 1,1. ¿Cuánto es esto? Porque estoy en la primera línea. ¿Cuánto es esto?
Pues sería la X1 es la composición 1. ¿Cuánto vale la composición 1? 0.03, es que era 0.03. 0.03 por la Φ11, que es lo que dice la fórmula. ¿Cuánto vale la Φ11? Pues vale, ya quedamos que 1. Entonces, ¿cuánto me da esta Φ11? 0.03, ahora sí está bien. Vamos con la siguiente línea. Para la siguiente línea, pues tengo la Φ 1, 2. Entonces aquí dice que tengo que poner la Φ 1, 2 y la X del componente 2, o sea, es lo que marca aquí. ¿Cuál es la componente 2? Oxígeno, ¿cuál es su porcentaje? 0.80. 0.8 por la Φ que me salió, que es 0.350, ¿sí? ¿Cuánto da ese valor? ¿Cuánto da ese valor? 0.2864. Ok. Y luego vamos con la última, pues aquí es la Φ1,3 y entonces aquí sería X3. O sea, sería para la Φ1,3, sería esto. Y entonces, ¿cuál es la última? 0.17 por el valor que es 0.79, ¿no? ¿Cuánto me da el último? Uh-huh. ¿Cuánto daría el último? 1.13. ¿Cuánto? 1.13. 1.13. ¿Sí? Ok. Ahora ya para sacar, esto es lo que tenemos que, ahora, pero esto dice sumatoria. Entonces sumamos estos tres. ¿Sí? Dice, estas son las XJ por la FIJ, pero ahora hay que sumarlas. Súmenlas y ese es el primer valor. ¿Cuánto sale ese primer valor, la suma de esas tres? A mí me dio 1.444. Ok, sale. Bueno. Entonces, así como hicimos esto, 1.444, ok. Hay que hacer estas de acá y sacar un número aquí al final. ¿Sí? ¿Preguntó alguien algo? Creo que no, y como que alguien preguntó algo. Profe, pero bueno, a mí me dio en la última multiplicación que 0.17 por 0.79 me dio 0.1343. Sí, ese está mal. Sí, porque aquí es 0.17 por 0.79, no puede dar 1.13. Ok, ¿cuánto me dijo? 0.13. 46. 43. Ok, súmelo, entonces este está mal. ¿Cuánto da entonces la suma? O sea, estamos sacando estos de aquí, son los que ponemos aquí. ¿Cuánto me da entonces la suma? 0.4443. Ahí está, esa es la suma. Así como hice esta, pues hay que hacer la columna, la fila 2 y hay que hacer la fila 3. Ya que tengamos las FIs, hay que hacer esto mismo, así. ¿Ok? Y ya que tengamos las tres FIs, entonces nos vamos ahora sí a esta fórmula, a esta. Entonces, si nos vamos a esta, pues sería la X1, que ¿cuánto vale? 0.03 por la K1, que es 79.2 por 10 a la menos 6,
y lo vamos a dividir entre este primer número, que es este punto 4443. Más la segunda K, no más la segunda composición, que era de cuánto, de 0.8. Por la segunda K, que son 250 por 10 a la menos 6. Y lo vamos a dividir entre lo que nos salga aquí abajo, bueno, entre el resultado, pero de la siguiente fila. O sea, entre este. ¿Sí? Aquí lo voy a poner así lo voy a poner así para que se entienda. Este lo voy a poner así con circulito. Entonces aquí estamos dividiendo entre el circulito. El siguiente pues, se va a dividir entre el cuadrito. Y el siguiente pues sería en la tercera fracción, que es, ¿cuánto dijimos? 0.17. Por 100. A ver, aquí está mal, aquí me equivoqué yo, perdón. Puse mu, no es mu, debe de ser K, entonces aquí debe ser esta, 105. Y la última, pues 0.17 por la última, que son 122. ¿Y entre quién voy a dividir? Pues entre el resultado que salga de aquí. Y ya con eso, pues debo de sacarla acá. ¿Sí? Ojo, acuérdense, aquí hay que ponerla acá, porque ahorita ya estaba, de repente lo vi así muy rápido y puse la mu. No, debe de ser la K. Aquí es la fracción por la K, es esta forma, fracción por K entre la sumatoria. Segunda fracción por la K del compuesto 2, es esta, entre la sumatoria de la 2. Y luego la fracción 17 por la K del 3, que es esto, entre la sumatoria 3, y así es como se hace. ¿Ok? ¿Por qué ya no sigo? Porque quiero ver otras cosas. Si lo podemos calcular, pues sí, pero nos llevaríamos la media hora que nos faltó, entonces quiero que veamos otras cosas. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe. ¿Sí respondí su duda? Sí, gracias. Ok, bueno, el siguiente punto es que tenemos que hacer un balance. Entonces, acuérdense, vamos a ver cómo se hace un balance. ¿Qué dice la ecuación de balance? Entradas menos salidas más generación igual a 0. ¿Sí? Ok. Entonces, vimos diferentes tipos de, bueno, las entradas. Vimos que es la Q evaluada en la entrada por el área menos lo mismo el área por la Q evaluada en la salida más más aquí como es generación es el volumen por la Q igual a 0. ¿Sí? Y entonces con esta fórmula podemos hacer todo. ¿Sí? Cuando yo les pida un sistema, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues dependiendo del sistema que les pida, hay que definir el diferencial para saber cuál es el área de entrada, cuál es el área de salida y cuál es el diferencial del volumen de generación. ¿Sí? Y aquí pues acuérdense que se sustituye el área y después dividir, bueno,
se dividía entre el área por delta X y nos quedaba aquí algo, lo pasábamos para acá. Vamos a ver el caso número 1. En el caso de esta generación, que era así, que es un cilindro, ahí está mi diferencial adentro. Entonces, este diferencial sería una rebanadita así, ¿no? Es una rebanada que lo partía. Entonces, pues ya me quedaba algo así, ¿no? Se desdoblaba el cilindro. Entonces, ¿cuánto vale esta parte de aquí? Pues vale 2πr. ¿Cuánto vale la parte de abajo? Pues L. Entonces, en el caso del calor que se generaba en el cilindro hacia afuera, ¿por dónde entra? Pues entra por acá, sale por acá. Sí, entonces, ¿cuál es el área para la entrada? Pues 2πr sobre L, por L, ¿no? Es esta longitud, por esta es la entrada. El área de salida, pues es la misma. Y el volumen, ¿cuál es el volumen de esto? Que es el que genera el calor. ¿Cuál es el volumen? Pues es 2πrl, que es esta área, por la profundidad, o sea, por delta R, ese es el volumen. Entonces, pues ya aquí sustituía. Esto es importante, poner las áreas aquí. Profe, ¿me podría repetir Alex, el volumen, por favor? Volumen, con todo gusto. No es que acuérdense que bueno, así lo ponemos así en la entrada, ok. ¿Cuál es el volumen de este cuadrito, de este diferencial? Pues es el área, esta área, ¿por quién? Por la profundidad, ¿no? Que es este pedacito, entonces 2πr delta R, ¿sí? Menos 2πrLQ evaluada en la salida, más el volumen. ¿Cuál es el volumen para un cilindro? 2πrL delta R por la Q igual a 0. ¿Ok? Y ahora sí, pues, ¿qué hacíamos con el balance? Pues dividir, ¿no? Entre todo esto. La L creo que la dejábamos arriba. Nomás dividimos entre 2πl delta R, es entre lo que voy a dividir. Entonces dividimos entre 2πl delta R. Y entonces aquí quedaría R, Q a la entrada entre delta R, menos R, Q a la salida entre delta R, más, aquí se cancela, también aquí quedaría R, Q, en esta vamos a ponerle que es la Q generada, R, 2pi, la R se queda, la L acá, y esto se igual a, esto ya no se divide, esto ya queda así, igual a 0, ¿no? Profe, una duda. Sí. ¿Por qué se dividía entre 2πl? Ah, ok, porque queremos quitar las constantes. Acuérdense que se divide entre las constantes. ¿Cuáles son constantes? 2pi, L y delta R acá también es una constante. Entonces divido entre todas las constantes. El balance. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y entonces al aplicar bueno, lo vamos a pasar para el otro lado. Y a esto le aplicamos el límite cuando delta tiende a R y quedaría la D de R o la derivada de R, QE. Bueno, Q ya quitamos la de QE. Es igual a... Pero acuérdense que esto quedaba como menos, porque aquí están al revés, siempre salida menos entrada y aquí tengo entrada menos salida. Pues aquí quedaba, bueno, se le aplica el límite a esta hasta acá arriba y ya nos queda así, igual a menos R, Q. Quitamos los signos
Y aquí queda RQ. Pero este es el calor generado, acuérdense. Entonces, tengo que ir a la tablita que ya vimos y ahí podemos sustituir cualquiera de los calores generados, ¿sí? Por ejemplo, para calor por un conductor eléctrico, ¿cuál es? Para el calor para un conductor eléctrico, ¿cuál es ese perfil? Ya lo hemos visto, pero pues ahorita lo buscamos. ¿Cuál es el calor para un conductor eléctrico? Pues QG, no, para un conductor eléctrico, QG era igual a ¿quién? A I por KE. Este es lo que se sustituía aquí y ya de ahí ya integrábamos, ¿no? Pasamos la R, integramos, volvemos a integrar, etcétera, ¿no? Si fuera una barra nuclear, o sea, que fuera una barra de plutonio, por ejemplo, ¿cuál es el calor para cuando se genera por radiación? Pues el calor que se genera por radiación tenemos que es, bueno, el calor por radiación lo pusimos como SN, era igual a SN0 1 por menos 1 B por R entre R final al cuadrado. Ok, entonces aquí sustituimos esta aquí. Si es un calor por fricción, entonces ¿cuál sustituimos? Calor por fricción también lo vimos. ¿Cuál es la que sustituimos si tenemos una reacción por fricción? Pusimos SV igual a viscosidad por velocidad entre V elevado al cuadrado. Así, ¿no? Ujú. Ok, entonces sustituimos esa aquí. Si la velocidad depende de X, pues hay que ver aquí el perfil de velocidades e integrarlo para ponerlo aquí. ¿Sí? Y así. Entonces, este sería el caso para cuando tenemos ecuaciones. Ahora, vamos a ver rápidamente el otro caso. ¿Sí? Entonces, sí queda claro qué hay que hacer. Hay que llegar al balance, sustituir aquí y integrar. ¿Sí? Recuerden las condiciones de frontera. ¿Ok? Para una barra nuclear, pues es el de en medio. Para una fuente viscosa, pues es ¿Ok? Vamos con la aleta de enfriamiento. La aleta de enfriamiento se puede calcular igual con un balance, pero en la aleta de enfriamiento no hay generación de calor, nada más hay transferencia de calor, pero en la aleta de enfriamiento sí, bueno, es que está muy raro vamos a ponerlo así, vamos a hacerlo otra vez. Mi diferencial de la aleta de enfriamiento era un pedacito así. Y entonces, si se acuerdan, en la aleta de enfriamiento entra por este lado, pero sale hacia los lados, ¿no? O sea, entra por un lado, sale del otro lado, pero también hay salidas hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? O sea, no todo el calor que sale por un lado y entra por el otro, sino que ahí entra por un lado y sale por 3 lados. ¿Sí? Si se acuerdan en la aleta de enfriamiento. Entonces, el Q convectivo, pues lo vamos a poner en esta dirección. Y entonces, igual, vamos a ver cuál es el área de entrada convectiva, la salida de área, conductiva. Vamos a poner al revés, el área de salida. Y vamos a poner cuál es el área de salida convectiva. ¿Sí? ¿Ok?
¿Cuál es el área de entrada conductiva? Si este era el diferencial, pues esto ¿cuánto valía? Esto dijimos que valía, bueno, este es el diferencial. Entonces, ¿cuánto valía el área de entrada? ¿Cuánto valía el área de salida? Acuérdense que una aleta de enfriamiento es algo así. Y el diferencial, pues lo poníamos aquí. Ok, entonces, ¿cuánto vale este pedacito de aquí? Pues este era delta X, esto era 2B, y esto de acá, pues era L o era L. No, era L o W, no me acuerdo. Pueden ponerle L, pueden ponerle W. Vamos a ponerle, creo que era W, porque L es este de acá. Ok, entonces W. Entonces, ¿cuál es el área de entrada conductiva? Bueno, primero sería por la profundidad, W por delta, W por 2B. Sí, esa sería el área de entrada conductiva. Sí, porque entra por aquí, entra de este lado, donde esto vale W y esto vale 2B. ¿Ok? ¿Cuál es el área de salida conductiva? W por 2B. ¿Cuál es el área de salida convectiva? Pues el área que está arriba. ¿Cuánto vale el área que está arriba? Pues vale W por, es W por este espacio que es delta X, pero sale por arriba y por abajo, entonces es por 2. Y ya con esto podemos sustituir aquí en el balance. ¿Cómo se sustituye en el balance? Pero no me permite ver las condiciones. Mandé, ahí está. Vamos a poner el balance. Entonces, entrada, Q a la entrada, pero aquí como hay dos con calores, pues son dos. Q a la entrada convectiva menos Q a la salida, estoy mal, es conductiva, Q a la salida conductiva, más Q a la entrada convectiva, menos Q a la salida convectiva igual a 0 porque no hay generación, pero aquí no entra por convección, entonces este se cancela. ¿Sí? Entonces aquí sería el Q por esta área. ¿Cuál es el área? W2B evaluado en la entrada menos W2B evaluado a la salida menos, lo podemos pasar del otro lado, Q convectiva, que sería esta sería entrada conductiva, salida conductiva, esta es Q convectiva con signo más, por el, aquí me faltó poner, ok, sí, aquí va el área. ¿Qué área es? 2W delta X. ¿Sí? Y ya nada más dividimos entre todo esto y ya nos quedaría, ya nada más hay que sustituir e integrar, nos quedaría Q a la entrada, W2, dice que hay que dividir entre 2W, B delta X, entonces aquí quedaría delta X, menos QE delta X, bueno, este es QS, perdón, y aquí quedaría Q convectiva, ¿sí? Pero la Q convectiva, ¿se acuerdan que dijimos que era Q igual a quién? A H por las delta T, ¿sí? Esto lo vimos las últimas clases, y entonces pues ya nada más sustituyen, y entonces aquí quedaría
Quedaría D de X de Q, quedaría menos, igual a Q bueno, esta Q la podemos sustituir y quedaría aquí H por la delta T. Y ya de ahí ya seguimos. ¿Sale? Entonces este es el balance. Entonces así es como se hacen los balances, ¿sale? Hay que analizar. Aquí lo importante es analizar las entradas, analizar las salidas, ver por dónde entra, ver por dónde sale, si hay más de una salida de calor, si hay generación, los tres casos que vimos, por carga eléctrica o por conductividad eléctrica, por combustible nuclear o por ¿cómo se llama? O por movimiento de fricción, ¿sí? Pero que podría poner la última, por favor. Sí. Este es el resumen, ¿eh? Esto lo hicimos con más detalle en las clases que vimos, ¿sale? Lo hicimos con más detalle en la clase que vimos, en cada clase. Pero este es el resumen. ¿Ok? Profe, una duda. Cuando empezó con el balance, ¿qué término tachó? Es que no alcanzo a ver qué dice en la Q. Ajá. ¿Es Q qué? Entrada conductiva. Ok, gracias. Acuérdense que no entra por convección, sale nada más por convección, entra por conducción, entonces este se canceló. ¿Sí? Sí, profe. Es el caso 2. El caso número 3. Me voy a salir de aquí un momento, ¿sí? Ya puedo salir de esta pizarra porque voy a cargar otra. Pues, Y el ejercicio número 3 es aplicar las condiciones de, aplicar la ecuación, ¿sí? Y acuérdense que para aplicar la ecuación y que nos salga bien, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero, definir el sistema. Si es cilíndrico, esférico o rectangular. Porque de eso depende qué tipo de ecuación voy a usar. Punto número 2, acordarnos que estamos manejando estado estacionario. ¿Y qué involucraría el estado estacionario? Que la dt o la dq, las d sobre dt siempre son 0. O sea, no importa lo que derive arriba. Puede ser dq o dt sobre dt, como el tiempo es una constante, o sea, ya no varían con el tiempo los perfiles, es estado estacionario y estas derivadas valen 0. ¿Sí? ¿Qué sería esto que está aquí? Esta vale 0. ¿Sí? Después de esto, después de verificar si es estado estacionario o estado estable, ¿qué seguiría? Pues seguiría identificar si hay un fluido que genere o mueva el calor. General, solamente hay uno en el que sí hay un fluido que mueve el calor. ¿Cuál es? Cuando tenemos fricción. Si no hay fricción, todos los demás son 0. Entonces, pues si hay un fluido, hay que determinar Bx, By o Bz, o sea, en qué dirección se mueve el fluido. ¿Sí? Si el fluido se mueve en X, entonces estas son 0. Si el fluido se mueve en Z, o puede ser Br
BZ y Bθ, ¿no? Hay que ver cuál es hacia donde se mueve el fluido y las otras son 0. Entonces eso nos sirve para decidir aquí que BR era 0, que la Bθ sí existía, la BR era 0, etcétera, ¿no? Y después analizar cómo cambian las temperaturas con respecto hacia dónde cambia la temperatura. Si la temperatura va a cambiar en el radio, va a cambiar en θ o va a cambiar en z para el caso de las coordenadas cilíndricas, o si va a cambiar en x, si va a cambiar en y o si va a cambiar en z. ¿Sí? Entonces, perdón, no son b, son nada más x, y, z. Entonces, en base a eso, hacia donde cambia la temperatura, pues es la ecuación con la que nos quedamos, ¿no? O sea, en este caso, pues la temperatura, pues no cambiaba en θ, no cambiaba en z, solo cambiaba en r, que es entonces la temperatura, aquí lo puse que sí cambiaba en r, pero la velocidad en r era 0. Aquí, pues no, aquí aunque había BR, que sí es donde va la velocidad del fluido, pero pues no cambiaba en θ, aquí no cambiaba en z, no había velocidad en z, aquí sí cambia la temperatura en R, aquí esto se hace 0 y así nos vamos, ¿no? Y creo que también lo puse en 0, no sé, creo que lo borré, también era 0 en esta ocasión. Y pues ya con la ecuación que quede, pues es la que armamos. Y es la que vamos a integrar. ¿Sí? Pero se integra como temperatura. Que de hecho es lo que queremos, el perfil de temperaturas. Nos va a dar esta ecuación, nos va a dar un perfil de temperaturas. Pero acuérdense que cuando tenemos la aleta de enfriamiento o cuando tenemos todos los sistemas que tengamos, puede ser aleta de enfriamiento, puede ser generación eléctrica, todo cualquier sistema, siempre cuando evaluamos, la primera condición se evalúa como T y R, o sea, las condiciones van en función de T y R, y la condición 2 va en función de DT y DR, DT, bueno, DT hacia donde cambie, y la R, ¿sí? Pero en estas condiciones, pues el radio siempre es 0, y acá lo que siempre va a ser 0 va a ser la de T. ¿Sí? ¿Ok? Y ya con eso es todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es no resolver la ecuación, sino armar la ecuación y poner las condiciones. Eso es lo que les pediría aquí. Que... ¿No me puede bajarle a las... Sí, permítame. Claro. Permítame, nomás déjenme acomodo aquí y les explico esto y ahorita lo vuelvo a poner. Entonces acuérdense que lo que yo quiero aquí no es que me resuelvan esta ecuación. Lo que quiero es que me digan qué ecuación queda ya de cancelar todo, por qué se cancela cada una, ¿sí? Y qué condiciones voy a aplicar. Eso es lo que quiero que hagan con este ejercicio. Aquí no les voy a pedir que resuelvan la ecuación, nada más les voy a pedir que me pongan qué ecuación les queda después de cancelar, cómo se armó la ecuación y qué condiciones van a aplicar. ¿Sí? Eso es lo que les voy a pedir. En el caso del balance, sí les voy a pedir que resuelvan la ecuación, que resuelvan el perfil, que lleguen hasta el perfil de temperaturas en el caso de ecuaciones, o en el caso del balance. En el caso de ecuaciones, pues nada más les voy a pedir que me pongan la ecuación que quedó. Y en el caso de los primeros problemas, pues que calculen la K. Y ese va a ser el examen. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Entonces ya más o menos les repasé la metodología. ¿Sí? ¿Qué metodología tenemos que seguir? ¿Sale? Y si no, pues aquí le dejamos, creo que ya terminamos y el examen sería el viernes
Y pues ya el siguiente parcial va a estar bien cortito. El siguiente parcial va a estar bien, no leve, pero va a estar bien cortito y es balance de, bueno, es lo mismo que hemos estado haciendo, pero ahora vamos a ver transporte de materia. Que ese es muy importante, ese parcial de transporte de materia, porque nos sirve para entender todas las bioseparaciones y para entender la parte de bioreactores. En bioreactores hacen transferencia de materia, sobre todo cuando ven transferencia de oxígeno para el reactor, porque el reactor hay que airearlo y entonces pues hay una transferencia de oxígeno. Quiero transferir oxígeno al líquido. Entonces ahí es donde se ve estos temas o donde se profundiza más en los modelos que hay para transferencia de oxígeno. Y en bioseparaciones, pues es la transferencia de materia de... Bueno, en bioseparaciones es transferencia de calor y transferencia de materia. ¿Sí? En bioreactores también ven transferencia de momentum porque se tiene que agitar el bioreactor. Entonces, la agitación da momentum. Entonces, ahí también ven un poquito de eso. Por eso esta es importantísima esta materia. ¿Ok? ¿Dudas que tengan, chicos? No, profe, creo que no. Ok, revisen cómo se hacen los balances. Vean bien lo de los balances que hicimos. Ahí está, ahí esa es la clave. Revisar bien esos balances. ¿Sale? Entonces, si no hay más dudas, creo que ya podemos terminar por hoy. ¿Sale, chicos? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias.